Bueno, vamos a comenzar. Si se acuerdan la semana que antepasada de la antepasada, ahí donde nos quedamos el año pasado, si es cierto. La última semana nos habíamos quedado en Apocalipsis 13. Hoy vamos a comenzar Apocalipsis 14. Hoy vamos a llegar a algo de lo más importante de lo que estamos estudiando, que es el día del rapto, el día del arrebatamiento. Hoy vamos a dar ahí en Apocalipsis 14 con el arrebatamiento de la iglesia. Sería bueno hacer un resumen de todo lo que hemos visto, ¿no? Pero, y ahí mismo Apocalipsis 14 nos ayuda y Apocalipsis 14 nos hace un resumen. Entonces vamos igual directo a leer Apocalipsis 14. Y empezamos en el 14:1. Dice Apocalipsis 14:1. Dice: después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. El 14 lo podemos partir como que en 3 partes. Esa es la primera parte. Si te fijas, se está hablando de los 144,000. Lo primero que dice en el 14:4, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Esa es la primera característica que da. Estos 144,000 son, yo no sé si lo veas, pero se ve como que son especiales para Dios, ¿no? A veces en el afán de oye, pues no, yo también quiero ser especial. Hay quien interpreta, por ejemplo, cuando dice que no se contaminaron con mujeres, dice, no, son los que no se contaminaron con religiones, ¿no? Pero puede ser también, ¿no? Pero yo creo que cuando lo hacen así es más por el afán de decir, no, yo también quiero ser de ahí de los 144,000, ¿verdad? Todos queremos ser de los 144,000. Seamos o no seamos, pues ya somos especiales para Dios. Vamos con estar en el cielo, somos especiales para Dios. O sea, no, si aquí muestra un orden, acuérdate cuando vimos atrás eran los 4 ancianos y luego eran los 144,000 y luego dice era una multitud que no se podía contar. O sea, con ser parte de la multitud, ya somos especiales para Dios. No hay que aferrarnos y a fuerzas querer ser de los 144,000, ¿no? Cuando da características muy directas. Por ejemplo, dice, son vírgenes. Bueno, pues nosotros ya no lo somos, ¿no? Cuando dice, en sus bocas, dice en el 14:5, en sus bocas no fue hallada mentira. Son sin mancha delante del trono de Dios. Bueno, pues nosotros ya sí dijimos mentira, ¿no? Esta es gente que no dijo mentira y que no tuvo mujer. A lo mejor a veces decimos, bueno, pero no creo que exista. Claro que sí ha existido, ¿no? Claro que sí han existido. Tú puedes ir a cualquier lado y se me hace que debe haber existido, pero en la Biblia, ahí dice, por ejemplo, Pablo, no fue casado Pablo. Y por lo que se ve en la Biblia no se casó, porque Pablo dice ahí en 1 Corintios, le dice a las personas, yo quisiera que se quedaran como yo, sin casarse. Pablo no se casó, o sea, Pablo es de estos vírgenes que no se contaminó con mujer, ¿no? 7:8, hermano. Entonces sí los hay. Hay personas vírgenes. La misma, te digo, la Biblia habla de él, ¿no? Entonces no hay por qué querer ser
A fuerza lo que no somos, especiales somos, aunque no seamos de esos 144,000, ¿verdad? Con que estemos en lo que Apocalipsis dice, que detrás de esos 144,000 había unas multitudes que no se podían contar. Con estar ahí, con eso es suficiente, ¿verdad? La primera parte de este 14 habla de eso. Pero si te fijas, cuando empezamos el 14 dice, después del 13, si te acuerdas del el 11, el 12 y el 13 de Apocalipsis, dijimos, habla del mismo periodo. ¿Te acuerdas que íbamos y nos regresábamos? En ese periodo, que ya es después de la cruz del Señor, pasó que hubo testigos predicando, pasó que hollaron Jerusalén. Luego en el 12 vimos que el anticristo, que más bien la bestia, primero le hacía guerra a los judíos que eran el pueblo de Dios, y luego cuando nació el cristianismo hay otra bestia que le hace la guerra a los cristianos. Y luego vimos el 13, otra vez nos regresamos, y el 13 cuando habla de la bestia y luego de la otra bestia y todo, está hablando del engaño religioso nada más, de la apostasía, de todas las religiones que existen, más la apostasía que es el mismo cristianismo, pero el cristianismo falso. En ese inter, por ejemplo, el 14:1, ahí empieza, dice, miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente, y una voz del cielo como estruendo de aguas, como sonido de un gran trueno, que era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Es decir, en ese mismo periodo, lo que está pasando en el cielo es que están siendo adorados, ¿verdad? Tanto el Hijo como el Padre están siendo adorados, y vuelve a ser ese mismo periodo. Pero esa es la primera parte, del 14:1 al 14:5, podríamos decir, es la primera parte del capítulo 14. La segunda parte dice, vi volar, en el 14:6, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Si te fijas lo que dice, otra vez en el mismo periodo donde están adorando, dice, también vi en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo. Y eso es lo que está pasando también en la tierra. Desde que Cristo ascendió, siempre ha habido cristianos predicando, ¿no? Aquí no debe de haber confusión ya en nosotros. Por ejemplo, dice que vio al ángel y el ángel tenía el evangelio, pero no quiere decir que va a estar ese ángel en la tierra predicando, ¿no? Sino que en la tierra se va a predicar el evangelio. En la tierra están los predicadores de Dios. Y ahí nos dijo que predican, dijo que el ángel tenía el evangelio, pues es gente que predica el evangelio. Pero ¿qué más predica? Dice en el 14:7, que decía a gran voz, temed a Dios. Eso también predica los predicadores del Señor, dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Eso también predica la gente del Señor, lo que estamos leyendo. O sea, se acerca el juicio, el Señor viene, Cristo viene pronto. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Después dice en el 14:8, y otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y en el 14:9 dice que el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, y si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. En el 14:9 yo creo que está lo peligroso, porque se regresa a lo que vimos en el 13. ¿Te acuerdas cuando vimos el engaño más bien cuando veíamos en el 13 las bestias, y veíamos las bestias lo que traen son engaño religioso? Entonces en el 14:9 dice que si alguno adora a la bestia y recibe la marca en su frente o en su mano, va a beber del vino de la ira de Dios.
Y acuérdate que la bestia pues no es otra cosa más que religiones falsas, ¿no? Ya hemos visto, por ejemplo, los musulmanes, pues la bestia es la que está detrás de ellos, de los del Islam, de los hindúes, de los budistas, pero también vimos que en el cristianismo, claro que también tenemos, hay una bestia detrás de algunas religiones cristianas, pues, por ejemplo, como los católicos, pues no podemos negar que hay una bestia detrás del catolicismo, ¿no? De los testigos de Jehová. Entonces, lo que está diciendo el 14:9, yo creo que lo que debemos de ver siempre, o sea que esto no es un juego, dice cualquiera que, lo que está diciendo el que adora a la bestia, es decir, el que se equivoca de religión, está diciendo el final que va a tener. Ese es el versículo que toman. Y también el que vimos en el 13, en el pasado, que era ya el final. En el 13, 16 y 17, así es. Pero esa última vez cuando vimos Apocalipsis 13, ¿te acuerdas que dijimos el sello y la marca? Pues no es otra cosa que el espíritu del diablo, ¿eh? Que el espíritu de la bestia puesto en las personas. Efesios 2:2 habla de cómo es esto. Efesios 2:2, o desde el 2:1, Efesios dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y luego dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, así andábamos todos, ¿no? Pero dice, siguiendo la corriente de este mundo. Y luego dice, conforme al príncipe de la potestad del aire. Y luego dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es decir, los hijos de desobediencia también tienen un espíritu, pero es el espíritu del diablo. Cuando hablamos de la marca de la bestia, el Señor sella a sus hijos cuando los hace sus hijos, los sella con el espíritu de Dios. Y el diablo hace lo mismo con sus hijos. Les pone el espíritu del diablo. Entonces la marca a la que se refiere Apocalipsis 13 y ahorita en el 14 está hablando del espíritu del diablo. Esa es la marca. Así como el espíritu de Dios es la marca de los hijos de Dios, el espíritu del diablo es la marca de los hijos del diablo. Ahí como dice Efesios 2, es el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Entonces, cuando tú te unes a cualquier religión falsa y que dice, por ejemplo, el católico que dice, no, nosotros recibimos el espíritu, no sé, cuando nos comemos la hostia. No, pues sí lo estás recibiendo, pero no es el espíritu de Dios, ¿no? Y es lo peligroso cuando estamos diciendo, la bestia es la que maneja toda religión, pero cuando vimos el 13 había una bestia, por decir, para los judíos, y luego hay una bestia para los musulmanes, para los islamitas, pero luego hay una bestia también que ha inventado el cristianismo falso, ¿no? Entonces el católico tiene una bestia ahí manejando el catolicismo, como pues lógico que los testigos de Jehová pues son manejados por otra bestia. Toda doctrina falsa es manejada por una bestia, un trabajador del diablo, ¿no? En el cristianismo evangélico pues no es nada distinto, ¿no? Y otra vez, principalmente cuando hablo de los pentecostales, que dicen, es que yo sí sentí que recibía. No, pues sí recibiste, porque el espíritu del diablo también se recibe, ¿verdad? También se recibe el espíritu del diablo. Entonces ese es el sello, ¿verdad? El que recibe el espíritu de Dios, y hay otros que se reciben el espíritu del diablo. Y así los va a distinguir Dios por ese sello. Pero lo feo, lo horrible es que a veces lo tomamos a la ligera, ¿no? Oye, bueno, se equivocó o algo, pero lo que dice Apocalipsis 14:9, dice, el tercer ángel lo siguió diciendo, si alguno adora a la bestia y a su imagen, recibe la marca, es decir, el espíritu del diablo, dice en el 10, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Es decir,
para traerlo al idioma de nosotros, es el que se equivocó. O sea, va a recibir esto, va a ser castigado. Por ejemplo, este versículo, hermano, desde el 8 Uh-huh. y el 9, no sé si te ha tocado, pero en el cristianismo hoy se dice, me ha tocado en iglesias que dicen que la Babilonia habla de la iglesia católica Ajá. en exclusiva, Así es. y sin embargo eso es lo que ha mantenido engañado también el cristianismo, porque no se refiere nada más Así al es. catolicismo. Uh-huh. Sí, se refiere en general a todo engaño religioso. Sí hay un tratamiento especial para la Iglesia Católica, que vamos a ver, creo que es en Apocalipsis 17. Va a tener su castigo especial, ¿no? Pero no quiere decir que, oye, ya como ella es la Babilonia o como ella es la ramera, todos ya la hicimos. No, no. O sea, ella tiene su trato especial, pero todos los demás van Esto es lo que está engañando a muchos. al cristianismo. Así es. Así es. Y dice en el 14:11, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. O sea, pues va a ir al infierno en pocas palabras, ¿no? Y el castigo, ahí como lo narra y como lo narra el Señor por toda la Biblia, Jesús decía que era el crujir de dientes, que es el fuego que no se apaga, que es el gusano que nunca muere. O sea, el castigo es eterno, ¿no? Y claro que el diablo tiene muchos engaños. La Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno, pero cuando vimos Apocalipsis 3 estamos hablando, pero lo que más le funciona son las religiones, ¿verdad? Y las bestias que vimos en Apocalipsis 13 hablan de las religiones. Y Apocalipsis 14, lo que estamos viendo, está hablando del castigo. Prácticamente lo que vimos en Apocalipsis 13 que pasaba, que una bestia y que otra bestia, y ser engañados por la bestia, lo que nos está diciendo Apocalipsis 14, 9 al 11 es el castigo que van a recibir los que sean engañados. ¿Por qué? Porque aquí es donde decimos cuando, oye, pero los están engañando. No, no, es que ya cuando tú vas a la práctica y tú ves, no los están engañando, ellos están encantados también. No, es como cuando decimos, oye, le hablas a un católico y dice, no, no, a mi mami no me la toques. Ah, no, entonces no estabas encantado con tu madrecita, ¿no? Y es lo mismo cuando hablas, no, 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 a mí, o a un cristiano hoy que le dices, oye, pero es que tu pastor, no, no, a mi pastor no lo toques. Ah, tú estabas encantado, aunque te estaba engañando, tú estabas encantado y hasta lo defendías y todo. Entonces, aquí no vale cuando llega, oye, pero bueno, me engañó. No, no, es que no te engañaron. Nadie se va a parar. Hay un verso en la Biblia que dice, nadie puede pararse ante Dios así. Dice, cada quien fue tentado por sus propias concupiscencias, ¿verdad? ¿Qué quiere decir cuando dice esto la Biblia? Cada quien fue tentado por sus propias concupiscencias. Es que el que está ahorita en una iglesia con un pastor que le predica prosperidad, no va a llegar a Dios. Es que me engañó, no, es que a ti te encantaba la prosperidad, por eso tú y el pastor, cuando lo oíste dijiste, de aquí soy, ¿verdad? De aquí soy. No, es que te engañó, dijiste, de aquí soy. Cuando no te gusta sufrir y viene alguien y te predica, oye, va a haber campaña de milagros y vas y todo, y dice, oye, me engañó. No, no te engañó, o sea, tú de ahí eras, o sea, te encantó. Así es. Entonces, por eso van a recibir este castigo y nadie puede decir, oye, es que a mí me engañaron, Señor. Al final de cuentas, en la última, el Señor va a decir, pues ahí tenías Biblia y yo te mandé leerla. Así es, ¿de verdad? Entonces, aunque se oye, el castigo es horrible, hermano, ¿verdad? Y tú dices, oye, no, pero me engañaron. Ahí es donde el Señor dice, no, 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 aquí no hubo engaños. Cada quien, yo he escuchado pastores que dicen, cada quien está en la iglesia que merece y cada quien tiene el pastor que quiere tener, ¿verdad? Así es, ¿verdad? Dice en el 14:12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Pero también es importante ver cómo otra vez también se nos regresa desde el principio, cuando dice que el ángel, que va a estar otra vez predicando el evangelio. Pues siempre ha existido predicación del evangelio. Y aquí cuando dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, está hablando pues desde que ha habido santos. Es decir, la línea que trazamos abajo, la roja, es desde dónde está, qué periodo está abarcando Apocalipsis. Aquí me quedé corto, o sea, Apocalipsis 14 más bien, pero es desde acá, ¿no?
O sea, está predicando el evangelio hasta allá. Hay santos desde aquí hasta allá. O sea, Apocalipsis 14 se nos está regresando otra vez al principio, como vimos en el 11, 12 y 13, pero Apocalipsis 14 no se para ahí. Apocalipsis 14 sigue hasta allá. En Apocalipsis 14, 13, ese, para cerrar ahí el segundo pedacito del 14, abarca del 6 al 13. En el 13 dice, y una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Si te fijas del 6 al 13, lo que narró pues es la vida cristiana, el cristianismo cómo está, ¿no? Hay predicación, es la paciencia de los santos y dice, bienaventurado de aquí en adelante el que muere en Cristo. Desde aquí hasta allá, bienaventurado quiere decir, pues ¿qué quiere decir? Bendecido, feliz, el que muere en Cristo, pues quiere decir que van al cielo, ¿verdad? Que van al cielo. Y lo que vimos en el 14:9, lo del castigo que es los que no mueren en Cristo, ellos van a recibir ese castigo, ¿no? Y así ha sido siempre, así fue ayer, así es hoy y así será mañana hasta que dure esta tierra, hasta que dure la vida, hasta que el Señor regrese. Mándalo. No, sus obras, si se fija, dice bienaventurado, está hablando de los que mueren, o sea, ya cuando mueres en el Señor, dice vas a descansar de tu trabajo, ¿no? Como usted dice, el cuerpo duerme, el espíritu, acuérdense que va al cielo, pero dice descansarán de sus trabajos, es decir, en el cielo ya no vamos a tener el trabajo que tenemos aquí que hacer, ¿no? Que es predicar, que es hacer, dice van a descansar de sus trabajos, y ahí no vamos a hacer nada en el cielo, ¿no? Pero dice, porque pues, sus obras con ellos siguen, quiere decir que llegamos al cielo con nuestras obras, acuérdense que recibimos una corona, ¿verdad? Entonces, así. Acuérdense que las obras no salvan, pero son por las que seremos juzgados, ¿verdad? Acuérdense que llegaremos al cielo y se nos dará una corona, que no es, oye, ¿cuál corona me tocó? Oye, a ti, tú por haber predicado en estos, qué padre, o sea, mis obras siguen ahí, ¿verdad? Pero dice, allá vamos a descansar, allá ya no va a haber a quien predicar, allá no va a haber trabajo que hacer de eso en el cielo. Acuérdate que en el cielo es provisional, después ya viene a la nueva ciudad y ahí vamos a retomar trabajo, pero trabajar la tierra para comer y otro tipo de cosas. Pero al cielo vamos a descansar, ahí vamos a descansar o hacer lo que vemos que están haciendo todos, que es adorar al Señor, nada más, ¿verdad? Eso es todo lo que se va a hacer en el cielo, hasta que llegue la nueva tierra. Ahí retomamos una vida como la que tenemos, pero ya sin maldad, ¿no? Ya es la nueva, ya labraremos la tierra nomás para comer. La Biblia dice que incluso ni los animales se van a comer entre ellos, ¿no? Pero eso ya es en la nueva Jerusalén. Pero entonces aquí hasta el 14:13, hermano, lo que te decía, otra vez se nos regresa Apocalipsis 14 y llega hasta aquí, ¿no? Más o menos viene llegando hasta aquí el 14:13. Y lo que dijimos desde el 13, el 12, el 11, todo está cumplido. Ya no faltan nada por cumplir, ¿no? Entonces sí dice, bueno, desde el año 70 prácticamente se cumplió lo último, lo que faltaba. Y dice, bueno, pero ¿por qué no ha bajado? ¿Por qué no ha bajado el Señor? ¿No? Nosotros nomás podemos responder lo que la Biblia responde. Y sabes que hay un periodo donde incluso pues Pedro, Pablo predicaban esto, oye, Cristo viene, Cristo ya está por venir y todo. Y Pedro una vez fue como se burlaban de él, porque le decían, dice segunda de Pedro 3, que le decían, ¿dónde está el advenimiento del Señor? Y Pedro
respondió ahí. Hoy nosotros qué debemos responder, pues lo que respondió Pedro, pues qué más vamos a responder. Segunda de Pedro 3, hermano. Desde el 3:1, así es. Es decir, si ya está todo cumplido desde aquellos años, alguien puede decir, bueno, ¿y por qué no baja el Señor? Dice segunda de Pedro 3. Segunda de Pedro 3:1 en adelante dice: amados, esta es la segunda carta que les escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por el cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Eso es lo primero que dice Pedro. Y fíjate dónde estaba hablando Pedro. O sea, para nosotros hoy es, oye, a ver, si se cumplió en el año 70, ¿por qué no ha bajado? Ya se tardó casi 2000 años. Y lo primero que dice Pedro: espérate, es que para ti 2000 años es una eternidad. Para el Señor 1000 años es un día. O sea, el Señor lleva menos de 2 días de tardanza. O sea, es lo primero que les dice Pedro. O sea, ya se tardó. O sea, dice, oye, ya pasaron 2000 años, ya se tardó. Pedro les dice, ya se tardó para ti. Tú crees que ya se tardó, pero para el Señor 1000 años es como un día. Ahorita estamos en el 2015. O sea que tiene menos de 2 días de tardanza. O sea, tranquilo. Sí va a venir, dice, pero tranquilo. Es lo primero que le dice ahí Pedro. Y dice en el 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Dice, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Fíjate lo que le está diciendo prácticamente Pedro al que les decía eso. Es como que hoy alguien te dice, bueno, si ya se cumplió en el 70, ¿por qué no ha bajado? Que baje ya, ¿no? Y Pedro le está diciendo prácticamente en su cara, dice, ¿sabes por qué no ha bajado? Porque si baja, te tiene que quemar. O sea, por ti no ha bajado todavía el Señor, porque no quiere que ninguno se pierda. Exacto. Y ese que le está diciendo a Pedro, a ver que baje, a ver, se no ha bajado por ti, porque no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Pero dice en el 3:10, pero el día del Señor vendrá. Ahora, eso no creas que no vendrá. Vendrá como ladrón en la noche. Y lo que va a pasar, dice, los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Pero no sé si te das cuenta, lo primero, por ejemplo, la respuesta de Pedro. Por ejemplo, lo que ya hemos visto de las otras doctrinas. Por ejemplo, cuando le dicen a Pedro, oye, ¿por qué no ha venido el Señor? O sea, yo no sé por qué Pedro no dijo, pues espérate, tranquilo, o sea, falta el chip, falta el templo, falta, o sea, no.
Y a mí se me hace loco cuando hoy otros creen eso. Es como, oye, Pedro no lo sabía, ¿no? O sea, Pedro, ah, todas las doctrinas futuristas y eso que hemos visto sale de Daniel, ¿no? De Daniel 9. Pues el libro de Daniel, pues Pedro ya lo había leído. Pedro se sabía el libro de Daniel al derecho y al revés. Y lo que contesta Pedro, ¿por qué no ha venido? Porque no quiere que ninguno se pierda. Pero no porque falte algo de cumplirse, nomás porque no quiere que ninguno se pierda, ¿no? Por eso cuando traemos una doctrina que no la predicaron los apóstoles, pues no es una doctrina correcta, ¿no? O sea, a Pedro le están diciendo, ¿por qué no viene? Pues es que espérate, o sea, todavía va a ser reconstruido el templo y luego va a haber una tribulación de 7 años y luego, con razón, ¿no? Pues sí, falta todo eso. No, pero Pedro no está contestando eso. La doctrina esa nadie la predicó. O sea, si no la predicó ninguno de los apóstoles, no puede ser una doctrina correcta, ¿no? No puedo yo hoy sacar una doctrina de Daniel 9 que los apóstoles, oye, ¿se les pasó a todos los apóstoles? No, porque los apóstoles ya tenían Daniel, el libro de Daniel. Hoy se les pasó y luego la vinimos a descubrir hoy nosotros, ¿no? Como que es orgullo, o sea, se le pasó a Pedro, a Pablo, a Juan, a todos se les pasó, ¿no? Y hoy la vinieron a descubrir, porque esa doctrina futurista no tiene más de 100 años que se predica, ¿no? La vinimos a descubrir nosotros prácticamente después de 1900 años y a todos se les había pasado. Incluso hoy en la Reforma se les pasó a todos, también se le pasó a Lutero, se le pasó a Calvino, a todos se les pasó, ¿no? Pues no tiene lógica y no es posible, ¿no? Sí, a todos se les pasó y la vinieron a descubrir 2000 años después. Hermano, aquí ahí en esta de segunda de Pedro, el capítulo 3, a partir del versículo 5 y hasta el 7, ahí la aplico, mira, los científicos que hoy hablan de que la vida de la Tierra millones ¿Sí? de años y que fue creada por el Big Bang. Sí, por esas locuras. Pero con esas palabras pues, aclara todo. Sí, así es. Fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra. Cuando Mando. dice Pedro, hermano, que un día son 1000 años para el Señor, no lo dice simbólicamente, ¿verdad? O sea, No está dando exactamente que para el Señor un día sean 1000 años. Lo que le está diciendo a la gente es, ya se tardó, que hoy lo podía, pero ya se tardó para ti. O sea, el Señor no se maneja en los tiempos que tú te manejas, ¿no? Es lo que está diciendo. O sea, ¿tú crees? no nos podemos basar en eso nada, en lo del Génesis, ¿verdad? En lo de los 7 días de la creación. No, nada que ver. Digo, sí yo he escuchado quién lo hace, pero no tiene nada que ver. O sea, Pedro no está dando un número exacto, que 1000 años es un día para el Señor, ¿no? Pedro está alegorizando. Así es. Es más, el Señor no se maneja por tiempos, no hay tiempo en la eternidad, ¿verdad? Pero es lo que le está diciendo, porque ellos ya le decían, oye, ya se tardó. Según tú se tardó, pero el Señor no tiene tiempo. Exacto, para acabar pronto. Y te digo, hermano, lo peor es cuando les dice, bueno, ¿y por qué no baja? Prácticamente le está diciendo, por ti. O sea, y mejor que no baje, porque si bajara ahorita te echaría al infierno. O sea que por ese necio discutidor que, a ver, ¿por qué no baja? A ver, pues por ti, hermano, porque te está dando chance que te arrepientas. Pero hoy es lo mismo. ¿Cuánto va a durar este tiempo? No lo sabemos. Por ejemplo, hoy decimos, oye, ya está bien cerca, pero yo estoy seguro que en el año 500 decían, ya está bien cerca, ya viene el Señor. Y en el año 1000 decían, oye, ya está bien cerca, ya viene el Señor. Y así la llevamos, ¿no? Pero no quiere decir que falte algo de cumplirse. Aquí en este periodo donde decimos, aquí se cumplió todo, en el 70, hoy estamos aquí. Y hasta que el Señor quiera bajar, todo ya estaba cumplido acá. Tú dices, oye, entonces, ¿por qué no ha bajado? Ahí es donde entra lo que estábamos leyendo, por segunda de Pedro 3, que dice, porque no quiere que ninguno se pierda, sino que todos se arrepientan. Así es, ¿verdad? Ahora, otra respuesta
pues ya podríamos inventar, pero esa es la que dice Pedro, y esa es la que está en la Biblia. Y eso es lo que le decían a Pedro en aquel año que estaba escribiendo. Y ahí es donde entramos otra vez. Pedro pudo haber dicho, si leyó Daniel 9 y lo interpretó como, oye, a ver, ¿por qué no baja? Espérate, porque falta el anticristo, porque falta, o sea, ahí es la oportunidad de Pedro de contestar. Falta el anticristo, falta el templo, falta la tribulación y falta el chip. Ah, ya sé, oye, todo eso, ¿dónde lo sacaste, Pedro? Pues, Daniel, mira aquí está Daniel 9. Pedro no contesta eso. Pedro le está diciendo, si ya todo está cumplido, no ha bajado porque no quiere que ninguno se pierda, ¿verdad? Eso está en la Biblia. Decir otra cosa, pues ya lo sacas de ahí. Oye, pero es mucho, 2000 años. Ahí mismo Pedro responde, es mucho para ti, terco. Al Señor es como un día, ¿verdad? Entonces te digo, hoy llevamos, después del año 70, no hemos llegado ni a los 2 días del Señor. O sea, el Señor son como... Amén, es lo mismo, ¿verdad? Así es. Por eso te digo, ahí, por ejemplo, a Pedro ya le decían que ya se tardó. Ahora imagínate hoy, ¿quién te va a decir, oye, eso qué? Ya lleva 2000 años. 94. Salmo 94. Entonces, eso es lo que responde la Biblia, ¿verdad? Eso es lo que respondió Pedro. Y te digo, y Pedro, pues ya conocía el libro de Daniel, ¿no? Por eso digo, ahí era la oportunidad de Pedro, si la doctrina fuera correcta. A ver, ¿por qué no ha bajado el Señor? Ah, pues que falta el chip, el templo, el arrebatamiento, falta un chorro, tú tranquilo, falta bastante. Otra vez lo que pasa que aunque parece, las profecías parecen como que muy teológicas o no sé cómo decirlo. Apocalipsis habla del amor del Señor. Y aquí Pedro está hablando del amor del Señor. Oye, ¿por qué no ha bajado? Pues porque te ama, arrepiéntete, ¿verdad? Porque si baja te quema. Por eso no ha bajado. Y en realidad, porque la Biblia no miente, en realidad por eso no ha bajado. Por tanta gente que falta de convertirse. Amén. Uh-huh. Pero también está acumulando la ira. El que no se arrepiente está acumulando ira para, y dice ira para el día de la ira, se está acumulando la ira. Los está esperando. Los está esperando que se arrepienten nomás, hermano, ¿verdad? Y eso es lo que está esperando, que se arrepienten. Después Pedro ahí mismo en el 3:10 nos da una señal que también ignoran los futuristas y que nunca debemos de salirnos de ahí. En 2 de Pedro 3:10, lo que leímos ahorita, dice, pero el día del Señor vendrá, eso que ni qué, ¿verdad? Pero dice, vendrá como ladrón en la noche. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Y hay unos que hoy predican, ¿ves? Viene como ladrón en la noche. Quiere decir que nadie lo va a ver, ¿no? Porque pues, los ladrones a poco se dejan ver. Yo he escuchado eso de los testigos, pero tristemente hoy en los futuristas es un despapalle esa doctrina, ¿no? Ellos predican una venida como que a medias y luego se regresa y luego la segunda venida ya es definitiva. Entonces la primera dice es como ladrón. ¿Cómo? Que no te van a ver. No, pero no está diciendo eso. Es lo que tú tienes que distinguir cuando dice va a venir como ladrón en la noche. ¿Qué quiere decir? Que va a venir con un gorro, que va a venir con un antifaz. Esa es la palabra, hermano. ¿Qué quiere decir como ladrón en la noche? De sorpresa. De sorpresa, o sea, exactamente, no quiere decir cuando dice vendrá como ladrón en la noche, no está diciendo vendrá sin que nadie lo vea, porque contradeciría la palabra dice todo ojo lo verá. ¿Sabes qué es lo que dice la Biblia? Y al punto que ya llegamos, hermano, que el Señor puede bajar hoy. Así como estamos, entonces está diciendo, imagínate la sorpresa, hermano, que aquí nos agarrara ahorita el Señor. Así es, imagínate el gozo o el terror, depende de dónde estés parado. Pero así es de sorpresa. Eso
que yo les prediqué a unos taqueros, a llevar un taquero ahí a los del barrio, esos que traen la hielera. Pues el Dios me puso una palabra ahí, ya estaba con uno y dije, pues no sea que a mí me agarre vendiendo carne y a ustedes, a uno de cada lado de la hielera. Así es. Mejor que nos separaran las cosas. Trabajando. Fíjate que eso nosotros lo platicamos mucho con los niños cuando hablamos de esto. Oye, nosotros tratamos de, oye, hay que trabajar todos los días para el Señor. Que si el Señor viene, te agarre trabajando. No te vaya a agarrar viendo el fútbol o viendo la tele, imagínate. O sea, que el Señor venga y te agarre trabajando. De hecho, es la recomendación del Señor cuando dice velad. Velad. Cuando el Señor dice velad, está diciendo, tu vida tiene que ser, ahorita yo tengo que estar viviendo como si el Señor fuera a bajar hoy. A eso se refiere cuando dice velad. ¿Verdad? Hay que vivir como si hoy bajara. Pero ya si tú tienes otra doctrina, pues ¿cómo va a bajar si falta el templo, el chivo? Vivamos y gozar. Entonces, a eso es lo que se refiere. No es la única vez. Hay muchas partes donde dice, ¿cómo va a ser su venida? Como ladrón en la noche. No quiere decir que no lo van a ver, porque la palabra dice, todo ojo le verá. Lo que está diciendo como ladrón en la noche es de sorpresa. Pues, exactamente, de sorpresa, eso es lo que significa como ladrón en la noche. Mateo 24, 44, donde dice que estar preparados. Y en el 50, donde dice que va a venir el día que este no espera, el cielo. Mateo 24, 44. Y dice, por tanto, también vosotros están preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. A la hora que no pensamos, así es. El 50 dice lo mismo, vendrá el Señor, ya que el cielo, en el día que este no espera, a la hora que no sabe. De hecho, es buen momento. Vamos a darle una repasada a todo el 24. Acuérdate, ya hemos ido aquí y vamos a ver cómo se nos va hasta ya el 24. ¿Te acuerdas cuando dijimos es un apocalipsis chiquito? Que el que predicó ahí el Señor. Mateo 24, hermano. Mateo 24:1 dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Lo primero, acuérdate, ¿qué está diciendo ahí? Está anunciando la destrucción, la que pasó en el año 70, ¿verdad? Eso es lo que está anunciando el Señor y pasó y se cumplió. Y dice en el 24:3, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida. Esa es clave siempre que te quedes con eso, porque Jesús va a responder, pero ¿qué va a responder a estas dos cosas? Lo primero que le preguntaron es, dinos cuándo serán estas cosas. ¿Qué se refiere? A la destrucción del templo. Y luego una segunda pregunta, ¿y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Son dos preguntas, entonces Jesús tiene que dar dos respuestas. Y si te acuerdas, empezó a responder en el 24:4. Les dijo, mirad que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Acuérdate cuando vimos, te digo, para ir viéndolo con Apocalipsis, que fue el primero, vendrán muchos en mi nombre, fue el anticristo, ¿no? Dice en el 24:6, oiréis de guerra y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Qué era? El segundo sello. ¿Te acuerdas que fue encajando perfectamente ahí Mateo? Lo dice en el 24:7, se levantará nación contra nación, reino contra reino, es aquí mismo, y luego dice, y habrá pestes y hambres y terremotos. ¿Qué fue? El tercer sello, y los terremotos incluso se nos fue hasta el sexto sello. Es lo mismo de Apocalipsis. Y dice 24:8, y todo esto será principio de dolores, y entonces os entregarán a tribulación. El quinto sello, ¿te acuerdas? Y os matarán y serás aborrecido de todas las gentes por causa de mi nombre. Y luego dice, y muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Todavía está en la tribulación.
Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Sigue hablando de la tribulación, de los falsos profetas, pues son aquí. Acuérdate cuando hablamos, el sello no quiere decir que vino el anticristo y luego se fue para que viniera la guerra, sino que el anticristo se quedó para siempre. Y luego guerras pues ha habido para siempre, hambres ha habido para siempre, y tribulación desde aquí hasta el final va a haber para siempre. Dice en el 24:13 de Mateo: mas el que persevere hasta el fin, este va a ser salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Te acuerdas ahorita lo que estamos leyendo en Apocalipsis 14? Que habrá, ¿qué dijo el ángel? Es la predicación, ¿verdad? Todavía está ahí en Apocalipsis, está predicando. ¿Hasta cuándo se va a predicar? Hasta el último día. Tiene que, pues es lo que estamos diciendo. Ojalá cuando baje el Señor que nos agarre en un hospital predicando. Imagínate, ¿no? Sería, ¿hasta cuándo va a haber predicación de su palabra? Hasta el último día, hasta que baja el Señor. Y ya, si te fijas algo en Apocalipsis que ya hemos visto varias veces, cuando dice ahí, este será predicado en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Ahí como que ya se nos fue. También Mateo dijo, será predicado y vendrá el fin. Pero y luego regresa otra vez, sigue el 24:15. ¿Qué hace el 24:15? Se nos regresa otra vez. Siempre cuando dice vendrá el fin, quiere decir que ahí se nos fue hasta allá. Pero dice, oye, no quiere decir que ya se acabó el libro. Entonces 24:15, ¿qué quiere decir? Se nos regresó otra vez. Como vimos el 11, el 12 y el 13. Fíjate hasta dónde se nos regresó. De hecho, dice en el 24:15, les dice, por ejemplo, la señal, lo que vimos ahorita hasta el 14, son las señales de su venida. Pero luego en el 24:15 se nos regresa y les va a responder la otra pregunta, la de la destrucción del templo. Dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Les dice, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Fíjate en ese pedacito del 15 al 20 de lo que está hablando. La abominación desoladora, pues creo que esa ya la tenemos, ¿no? ¿Te acuerdas cuando dice el Señor vino, murió en la cruz? Ya no se necesita sacrificio. Pero en ese templo, hasta el año 70, se siguieron presentando sacrificios. ¿A quién? A alguien que se hacía pasar como Dios, que era la abominación desoladora. Ahora, del 15 al 20, les está anunciando eso precisamente, lo que viene en el año 70. No les está anunciando el fin del mundo, ¿no? Porque ni modo que baje el Señor y les diga, escóndanse, ¿no? Les está diciendo, cuando veas la abominación desoladora, ¿qué es esta? Quiere decir que ya está cerca esta destrucción. Le dice, entonces, ahora sí agárrate. ¿Qué es? Para que no te agarren los romanos. Huye, les está diciendo el Señor. Dice en el 17, si estás en la azotea, no bajes ni siquiera a tomar tus cosas. Dice, el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Incluso dice, hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Si te estás viendo, está narrando esto, ¿verdad? ¿Por qué está narrando esto? Porque es la primera pregunta que le hicieron al Señor, ¿te acuerdas? El Señor les dijo, no, ahí no va a quedar piedra sobre piedra. Y les dicen, dinos, ¿cómo va a ser esto? El Señor les está diciendo, cuando veas la abominación desoladora, es que ya va a ser destruido Israel y el templo. Les dice, huyan. El que la agarró y huyó, y el que no, pues no. En la primera destrucción del templo, la que se ve en el Antiguo Testamento, que después fue reconstruido, vimos en Esdras y en Nehemías. Los profetas, Ezequiel, cuando hablaban de esto, le hablaban de lo mismo. Decía, huyan, ¿verdad? Porque cuando los iba a capturar, iban a hacer en Babilonia. Es lo mismo. O sea, es decir, iba a venir un pueblo a hacer guerra y les está diciendo, huyan. De hecho, del 70 hacia adelante, el pueblo de Israel estuvo disperso por muchos años, ¿verdad? Quedó sin pueblo de Israel, ¿verdad? Quedó disperso el pueblo de Israel. Pero si te fijas, otra vez
Es lo que les está diciendo el Señor, no les está anunciando el fin del mundo. Le dice, cuando veas la abominación desoladora, prácticamente les dice, huyan, porque ahí es cuando viene la destrucción del templo, no el fin del mundo. Al fin del mundo no te va a decir, huye, pues ¿a dónde vas a poder huir? ¿No? ¿A dónde hay que te escondas? ¿Verdad? El aviso antes del fin. Así es, ¿verdad? ¿No? Esa es la primera parte, más bien la respuesta a la primera pregunta. Acuérdate de las preguntas siempre. Lo primero fue, ¿cuándo va a ser esto? Casi la respuesta fue, cuando veas la abominación desoladora, ahí ya agárrate y vete. La segunda pregunta fue, ¿qué señales habrá de tu venida? Y también se la responde del 24:23 en adelante. Pero vamos a leer el 24:21, que es donde nos quedamos ahí en Mateo. Dice, porque habrá entonces gran tribulación, como ya lo hemos visto, cual no la ha habido desde el principio hasta ahora ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Y luego ahora sí viene la segunda respuesta. Entonces, si alguno les dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis. Si te das cuenta, es los falsos cristos, las falsas religiones. Es prácticamente la última señal de que Cristo ya viene. Otra vez, si nos vamos a Apocalipsis, estamos en el 14 y decimos que ya es donde el Señor ya viene. Y la semana pasada nos quedamos en el 13, donde habla de las falsas religiones. Es decir, la última señal, incluso es la que dijo Pablo en Tesalonicenses, ¿te acuerdas? No vendrá sin que antes venga la apostasía. La señal del que el Señor ya está en puerta es la apostasía. Como dijo Apocalipsis 13, y vamos a ver en el 14 que baja el Señor ya, como estamos viendo en Mateo, que dice en el 24:23, si alguien les dice, mirad, aquí está el Cristo, no lo creáis. Esa es la señal, ya la última, cuando el Señor viene. Esa es la señal. O sea que en todo este periodo, falsos cristos van a abundar, y pues es lo que abundan, ¿no? Dice en el 24:24, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Otra vez lo comparamos, ¿te acuerdas con Apocalipsis 13? Lo que hacían las bestias, ¿qué hacían? Prodigios y señales, ¿verdad? Si te fijas cómo Mateo está casi exactamente, así es, resumido con Apocalipsis, ¿no? Dice en el 24:25, ya os lo he dicho antes, en el 26, perdón, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Es la última señal, la apostasía, los falsos cristos. Y luego ya dice en el 24:27, de la apostasía se brinca, dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Primero, no está diciendo ya en el 24:27 que bajó. Lo que está diciendo que lo que dijeron en el 25 y el 26, cuando te dijeren, mira, está en el desierto, mira, está en los aposentos, dice, no lo creas. ¿Sabes qué está diciendo? Cuando te digan lo que estamos hablando, ya vino en secreto, dice, no les creas. Cuando dicen los testigos, ya hubo una bajada en secreto, no les creas. Y otra vez, tristemente, es muy triste que cristianos prediquen eso, hermano. Oye, ya vino y se regresó y una media venida. Dice, no les creas. Oye, ¿por qué no les debo de creer? Dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Otra vez, no quiere decir que será luminoso, no quiere decir, ¿qué quiere decir? Lo que ya vimos, todo ojo le verá. Todos, por eso dice, el 27 no está diciendo, ya va, ahí está narrando cuando ya bajó. No, está diciendo cuando te digan, oye, allá está Cristo, ya bajó. Oye, pero nadie lo vio. Bueno, vamos. Que hoy también se da de esos Cristos que, oye, han abundado, que bajaron a la tierra, ¿no? Pero los que dicen que ya vino en secreto, está diciendo, no lo creas.
¿Por qué? Porque va a ser como un relámpago. ¿Has visto un relámpago? Bueno, yo lo he visto chiquito, pero aquí dice, no, un relámpago que sale del oriente y que va hasta el occidente. Ah, no, pues todos lo veríamos. Así es la venida del Señor. Todos lo van, todo ojo le verá, dice esto. 24-28, porque donde quiera que estuviera el cuerpo, allí se juntarán las águilas. Y luego ahora sí dice el 24-29. E inmediatamente, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y entonces aparecerá señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán, lo que decíamos ahorita, imagínate lo que es cuando baja, entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Apocalipsis, ¿te acuerdas que dice, los reyes van a decir, tráganos tierra? Pues ya está bajando el Señor. Pero lo que dice después de la tribulación, acuérdate que la tribulación, lo que decíamos, llegó para quedarse. De aquí, que es la que trajo el anticristo, de aquí hasta acá. Dice, y después, aquí es donde se acaba la tribulación. Lo que decíamos ahorita, un segundo antes de que baje el Señor, se acaba la tribulación, ahora sí, ¿no? Y dice, y ahora sí entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Y entonces lamentarán todas las tribus. Y ya, haz de cuenta que ahí, ahorita seguimos con lo que dice el Señor, pero haz de cuenta que ahí les está diciendo, ahí está. Si te fijas cuáles fueron las señales, el Señor empezó desde acá, en Mateo 24:5 dijo, vendrán falsos cristos, habrá guerras, habrá hambre, habrá enfermedad, habrá tribulación, habrá terremotos. Y desde aquí hasta allá, lo que abundarán es la apostasía. Es decir, la mayor señal de que Cristo ya viene es la apostasía. Y ni modo que digamos que hoy no hay apostasía. Esa es la mayor señal. Si te fijas, 2 preguntas le dijeron, ¿cuándo será la destrucción? Lo que les dijo el Señor, si te fijas, es muy parecido. Cuando veas la abominación desoladora, huye, porque ya viene la destrucción del templo, que es lo que está anunciando Jesús. Bueno, y las señales de tu venida, cuando veas la apostasía, es que ya está el Señor por bajar. Esas son las dos señales que dice Jesús, ¿verdad? Si vuelves a Apocalipsis, otra vez estamos en el 14. El 14 nos va a decir que el Señor ya bajó. Y casualmente, entre comillas, porque no hay casualidades, en el 13, ¿qué es lo que vimos? La apostasía, lo que traen las bestias, la apostasía. Después de la apostasía viene el Señor. Es lo que dice Mateo 24 y es lo que dice Apocalipsis 13, brincando al 14, ¿no? Después ahí mismo en Mateo, mándame. Ahí en el 24 de Mateo, en el versículo 26, que hace la advertencia, ¿verdad? Dentro de lo que comentó está muy bien, ¿verdad? Pero también aplico yo aquí a los que se afanan en doctrinar de que Dios está en el templo. Sí. Y los encuentristas que oye, explícale por 1000 veces para no Sí. O sea, eso es lo que abunda hoy. O sea, Cristo está, las campañas, hermano, de sanidad, pues ¿qué es lo que anuncian? Vengan porque Cristo está aquí. Lo que está diciendo, donde te digan Cristo está aquí, tú no les creas, no les hagas caso, ¿no? La Biblia sí nos dice, por ejemplo, en el periodo